Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando a nuestro 12º día. Espero que estemos juntos, que esté junto con nosotros en este ayuno. Para 21 días de ayuno oración. Estamos usando el libro del pastor Aloisio, creí, por eso hablé. ¿Verdad? 21 días liberando la fe. Hoy entramos en el 12º día y estaremos hablando sobre cómo permanecer inconmovible. O sea, cómo permanecer inconmovible. Probablemente nosotros hemos tenido muchas luchas en el pasado. Tal vez usted ha enfrentado muchas luchas y tribulaciones en el pasado, ¿verdad? Y muchas veces tal vez esté pasando también en este momento por problemas mayores, por miedo, ansiedad, por dificultades, ¿verdad? Pero nosotros debemos saber que en el Señor nosotros permanecemos inconmovibles, vamos a permanecer inconmovibles. Y hay un pasaje allí en la Biblia, dice así, en Hebreos 12, 18 al 21, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, uno de los temas que nosotros vamos a estar hablando, dijimos al inicio, ¿verdad? Cómo permanecer inconmovible. Pero uno de los puntos aquí es sal del Sinaí. O sea, el Sinaí apunta, dijimos, para la ley. Hemos estado hablando en algunos de los devocionales, ¿se recuerdan? Que el Sinaí apuntaba para Agar, la esclava, y Agar apuntaba para la ley. Decía Pablo, ¿verdad?, en uno de sus libros, que esto era una alegoría, y que Jerusalén, ¿verdad?, apuntaba para Sara, y Sara apuntaba para la gracia. Entonces el Sinaí apunta, dijimos, para la ley. Dice la Biblia que quien se acercara al monte Sinaí, cualquier animal, moría o tenía que ser apedreado. Y quien se acercara a aquel monte cuando relampagueaba, humeaba, podía morir, al punto de Moisés, que Moisés dijo: estoy temblando y espantado. O sea, el monte Sinaí significa entonces un lugar de temor, de miedo. El monte Sinaí, nosotros dijimos que apuntaba para la ley, ¿verdad? Porque la ley solamente traía maldiciones sobre el hombre, porque nosotros entendemos por la palabra, y la Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley. O sea, y la Biblia dice también que aquel que decide vivir por la ley va a ser juzgado por la ley. Si fallase en uno de los puntos de la ley, ya era maldecido. O sea, imposible ser bendecido a través de la ley, porque ningún hombre consiguió cumplir la ley en todo su complemento. Y eso producía miedo. Nosotros vemos entonces que el monte Sinaí fue donde la ley fue dada para Moisés, producía miedo para los hombres. Entonces la ley produce para nosotros miedo en estos días. Salga entonces de la ley, salga de vivir debajo de miedo, y venga entonces, ven para Sión. Dice allí Hebreos 12, 22 y 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces en Hebreos
nos acercamos, sino que nos habemos acercado al monte Sión, la Jerusalén. Recién la terminé de decir, ¿verdad? Que Pablo decía que Sara apuntaba alegóricamente, Agar apuntaba para el monte Sinaí y Sara para Jerusalén, el monte Sinaí, el monte Sión, la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Que apunta para la gracia. Dice, nosotros nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a la compañía de muchos ángeles, ¿verdad? Aquellos que fueron perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué que habla aquí la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? La Biblia dice que la sangre de Abel hablaba. Cuando Caín mató a su hermano y llegó delante del Señor, el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas eso? Y él dice, la sangre de Abel tu hermano clamó. La sangre de tu hermano está clamando. ¿Qué es lo que la sangre de Abel clamaba? Justicia, justicia. Fui muerto injustamente. Quiero justicia. Pero la Biblia dice que la sangre del Cordero es mejor. La sangre del Cordero no clama por justicia. Fui muerto injustamente. La sangre del Cordero clama. Ahora está todo consumado. Está todo hecho. La sangre del Cordero clama por la gracia, por la misericordia. La sangre del Cordero dice, ya está todo hecho sobre su vida. Somos libres de toda condenación. Ahora estamos debajo de su favor inmerecido. Esa es la palabra que el Señor entonces tiene para nosotros. Otro de los puntos, oiga la sangre. Dice el versículo 25 que nosotros acabamos de leer. El versículo 25, si nosotros leemos ahí el versículo 25, dice para nosotros no rechazar a aquel que está hablando. La sangre, o sea, la sangre de Jesús es la que nosotros debemos oír. Jesús está hablando a través de su sangre. ¿Y qué es lo que Jesús está hablando a través de su sangre? La sangre de Jesús dice que nosotros fuimos perdonados. La sangre de Jesús proclama que hemos sido justos por la fe. Necesitamos oír la sangre de la nueva alianza. Como yo dije recién, la sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Jesús clama. La sangre de Jesús dice, está todo hecho. También allí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 28 dice así, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La Biblia dice que hacemos parte de un reino inconmovible. Fuimos colocados en un reino inconmovible. Entonces nosotros hacemos parte de ese proceso de tratamiento de Dios en nuestra vida para que seamos probados y para que permanezcamos inconmovibles. Entonces es importante, ahí en el versículo 27 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces Dios está trabajando en nuestra vida para quitar todo aquello que es movible, para sacar todo aquello en nuestra vida que es movible y que nosotros podamos permanecer en aquello que es inconmovible. ¿Qué es aquello que es movible? Aquello que es movible significa y apunta para todo aquello que es hecho por el hombre. O sea, todo lo que el hombre hace, toda obra que el hombre hace para agradar a Dios,
es movible. Ahora, la obra que Jesús hizo en nuestras vidas, ¿verdad?, para acercarnos a Dios, ¿verdad?, la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas es aquello inconmovible. Las obras que el Señor, el precio que Jesús pagó en aquella cruz, eso es inconmovible. Y nosotros, a través de esa obra en la cruz, entramos, dice la Biblia, en un reino inconmovible. Usted hace parte de un reino inconmovible. Dice allí en el versículo 28, Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros, dice la Biblia, que hemos recibido un reino que no puede ser movible. Nosotros estamos en un reino. Dice, por eso debemos retener por ella. ¿Qué es ella? Es esa gracia. Nosotros debemos retener la gracia porque solamente por la gracia es que podemos servir a Dios de una manera agradable. Necesitamos entender entonces que la gracia es que nos enseña el verdadero temor al Señor. Aquel temor que no procede de esclavitud, ¿verdad? Romanos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar nuevamente en esclavitud, ¿verdad? Y ahí está hablando de miedo, no de temor, de reverencia, sino de miedo. Pero el Señor nos dio un espíritu de temor que no es miedo, es reverencia al Señor, es la gracia, es saber que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Allí en Salmo 130, versículos 3 y 4 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice, si Dios mirase para nosotros, que muchas veces hay hermanos que piensan que ellos merecen algo. Hay hermanos que muchas veces piensan, ¿verdad?, que viven debajo de la ley de hacer para merecer algo de Dios y piensan que porque ellos se esfuerzan merecen más que aquellos que no se han esforzado para hacer algo para Dios. Y dice ahí el salmista, Señor, si mirares para el hombre, o sea, si mirares para los pecados de cada uno de nosotros, ¿quién podrá mantenerse? O sea, todos nosotros tenemos pecado, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Allí en el libro de Ageo también, profeta Ageo en el capítulo 2, versículos 6 al 9 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Ageo aquí estaba declarando que el Señor hará moverse los cielos y la tierra. Dice que va a mover los cielos y la tierra, pero Él agrega otra cosa, ¿verdad? Él dice que las naciones serán conmovidas, pero las cosas preciosas de estas naciones serán traídas a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, hay una versión, ¿verdad?, que dice así, que el Señor hará moverse o conmoverá todas las cosas y que vendrá el deseado de las naciones, ¿verdad? Entonces es importante, dice la Biblia, que las cosas de esta tierra serán movidas, conmovidas, pero el Señor hará venir su gloria. Dice el tesoro precioso del Señor. Las naciones verán al deseado. Las naciones verán la gloria del Señor. Y si la postrera casa será mayor que la primera. Ageo, el profeta del Antiguo Testamento, estaba hablando de la gloria que hoy nosotros como iglesia experimentaremos. En aquella época,
Usted sabe, el templo fue destruido varias veces y cada vez que se construía el templo, el pueblo lloraba, ¿verdad? Cuando fue destruido el templo y cuando fue edificado nuevamente, el pueblo lloraba al ver el templo, porque dice que el templo de antes era mejor, pero la Biblia dice que la gloria de la segunda casa será mayor que la postrera. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el pueblo quería ver la gloria de Dios en un templo. En aquel tiempo las personas adoraban a Dios en un templo, haciendo cosas, viviendo debajo de una ley. Pero hoy la Biblia dice que nosotros como iglesia iremos a experimentar una gloria mayor. Nosotros, dice la Biblia, que somos casa de Dios, templo del Dios vivo. Entonces hoy Dios desea mostrar, manifestar su gloria a través de la iglesia. La tierra será con nosotros. Estamos experimentando en estos días, a través de esa pandemia, a través de toda esta crisis, estamos experimentando realmente la tierra siendo sacudida, ¿verdad? Muchos están acercándose a Dios, otros se están apartando de los caminos del Señor. La Biblia dice que la tierra será conmovida, pero la gloria de la segunda casa será mayor que la primera, porque vendrá el deseado de las naciones. El deseado de las naciones es Cristo, ¿verdad? Y hay una promesa que en estos días veremos la gloria del Señor. La gloria del Señor vendrá para que aquellos que hacen parte de su reino permanezcan inconmovibles. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, tengas un día bendecido. Amén y amén.